En este podcast aprendemos mucho de esas experiencias y vivencias que han tenido los empresarios en su crecimiento y en su desarrollo, y también de cómo han manejado a la familia versus la empresa. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial que nos ha apoyado desde hace más de 5 años cuando arrancamos con la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Siempre estuvo abierta a dar sus consejos y obviamente la tenemos aquí presente, María Paulina Romo. Un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, María Paulina, gracias por estar con nosotros. Y María Paulina, para iniciar, obviamente queremos que nos cuentes a los que nos ven y escuchan un poco de ti, un poco de lo que tú haces, tus hobbies, tu forma de pasar los días en la empresa. Cuéntanos. Bueno, mi nombre es María Paulina Romo, tengo 48 años, casi recién cumplidos en abril. Y soy madre de Luciano. Luciano actualmente tiene 12 años. Tengo 2 hijastros, David Mateo y Emilio. Mate tiene 29 y Emilio va a cumplir 27. Soy esposa también, y obviamente tengo a cargo la presidencia del Grupo Entregas actualmente. Creo que el éxito está en cuánto puedes disfrutar y cuánto puedes dar el 100% si estás aquí y ahora. Es decir, si yo estoy aquí, estoy 100% aquí y no estoy pensando en qué voy a hacer después. Y si estoy con mi hijo, estar 100% aquí, y muchas veces no lo logramos porque es una realidad. Yo tengo quejas de Luciano casi siempre diciéndome, pero estás viendo el celular, ponme atención. Y creo que eso es una lucha válida del ser humano, pero creo que también el poder generar espacios en términos sociales del networking que uno va teniendo como empresarios, como empresarias ahora o lideresas que estamos dentro de la comunidad, creo que se va haciendo un espacio que inicialmente era muy chiquito, que era muy ambiguo, que se generaba casi a escondidas y con mucha competitividad entre las mujeres. Creo que en el Ecuador vamos madurando en esa línea, poco, ¿no? En términos de género. Yo siempre hablo en Grupo Entregas no solamente de género, sino de inclusión, porque creo que a pesar de que soy mujer y por supuesto defiendo y valoro el camino que nosotros hemos tenido, creo fundamentalmente que hoy en el Ecuador, y sobre todo con la polarización que hemos vivido estos últimos años, político, social, creo que tenemos que comenzar a hablar en términos de sector privado mucho más profundo que del género. Tenemos que comenzar a hablar de la diversidad que hay en términos de etnias, en términos de incluso de raza, usos, tendencias sexuales. O sea, tenemos que abrirle ese espacio porque a medida que logremos abrir, las nuevas generaciones van a venir un poco más abiertas. Creo que, por ejemplo, los grupos minoritarios como un grupo LGTB+, todavía en las organizaciones se siente cohibido de tomar decisiones, de poder hablar abiertamente de sus orientaciones, y eso puede ser muy tácito. Puede uno decir, no es así porque no estigmatizamos, pero si es que finalmente no lo hablamos, estamos siendo cerrados a esa posibilidad de vernos inclusivos. Y entonces, creo que para mí, si tú me preguntas qué es lo que yo hago en esa línea de balance, creo que he logrado entender que ese rol de algunos actores que formamos parte del ecosistema y que estamos actuando y que logramos tener como ese mismo propósito, como... Tú eres una cabeza dentro de mover o de hacer ver a las personas que esto es una realidad y que todos tenemos los mismos derechos, la diversidad. Tú como mujer, y yo que te conozco algunos años, he visto que sí eres de esas personas que pone la cara, ¿no? Y a la larga, ¿qué piensas de la marca personal? Tú como CEO,
de Grupo Entregas, porque a la larga tú muestras, o sea, eres la imagen de la compañía y eres ese reflejo de diversidad. Las mujeres sí pueden, y la diversidad no solo es el tema de género, ¿no? Es raza, gustos y un montón de cosas, pero las mujeres nutren, ayudan, piensan diferente y en la toma de decisiones siempre a nosotros los hombres nos hacen ver las cosas De otra de perspectiva. otra perspectiva. Entonces, Sí, ¿cómo ha sido esa marca? bueno, la definición actualmente no soy la CEO, sino la presidenta, y creo que tiene que ver mucho en nuestra gobernanza, algo que hemos hecho. Nosotros somos 3 generaciones de socios. Mi socio, que además es mi esposo, que es el socio mayoritario, es de una generación más viejita que la mía, de 14 años me lleva Boris, y nuestro socio, el más joven, tiene 33, que es Juan Sebastián. Y creo que una de las discusiones iniciales, y ahí voy a acotar lo que me preguntas, una de las discusiones iniciales era la gente estaba visualizando casi como en la casa cuando los hijos comienzan a manipularte cuando le piden permiso al papá y cuando le piden permiso a la mamá. Comenzaba a ver esa discusión en términos de oficina, ¿no? Entonces la organización comenzaba a decir, bueno, las instrucciones que está dando Boris no necesariamente son las instrucciones que está dando María Paulina. Y ahí logramos, con un grupo de asesores, sobre todo tocando gobernanza, tocando esas discusiones sensibles, ¿sí o no? Lo que nadie quiere hablar, pero Lo que nadie quiere hablar. Y yo creo que tomé esa decisión de estar menos más bien en el día a día. El fundador siempre es más complejo sacarle del día a día, pero yo tomé la decisión de tomar este rol de presidencia que suena muy así, pero que es bien... una responsabilidad. Es una responsabilidad bien aislada, porque como no estás en el día a día, puedes perderte de un montón de cosas, de decisiones, ya sean micro o macro, no importa qué. Y finalmente los temas estratégicos puedes colaborar, puedes generar esta gobernanza, pero creo que es un ejemplo de cómo te vas liberando y cómo vas cediendo la posta a nuevas generaciones, porque si es que tú, digamos, No quieres aceptar. y más que todo, no comienzas a construir, porque tú me preguntabas, ¿por qué estoy atando esto? Porque tú me preguntabas a mi marca personal. Yo creo que si no hubiese tomado esa decisión de dejar de rebatir y tomar decisiones al mismo nivel que la gerencia general y dejar que la gerencia general en su rango, además de CEO y de accionista, tome esas decisiones críticas y pueda respaldarle y esté en otros espacios, de pronto no hubiese nacido un poco ese crecimiento de mi marca personal como yo qué busco, digamos, cuál es el norte de María Paulina y en qué puedo aportar a la organización. Y creo que se dieron las dos cosas paralelas. Yo dejé de ese día de que es dolorosísimo. A veces la persona que se queda dice como, ¿cuál es tu posición? ¿No? Porque te tienes que replantear, no hay un job, no está la gerente de recursos humanos cuestionándote cuál es tu job description, ¿no es cierto? No hay un manual para eso. Y yo encontré en esa filosofía de dónde está el propósito del Grupo Entregas, qué es lo que buscamos, cuál es nuestro ADN, ¿no? Porque todas estas marcas súper famosas en donde son valoradas por millones de dólares, parten de ese ADN. O sea, parten de identificar cuál es su propósito, parten de entender y comprometerle a la gente a ese propósito. Entonces, creo que hace unos buenos 3 años vengo construyendo eso para Grupo Entregas. No creo que todavía es suficientemente fuerte, pero creo que el que ya nos visualicen como la mejor empresa sostenible en el sector, el encontrar a muchos, sobre todo clientes,
que ya te visualizan como un agente y actor distinto, inclusivo, sostenible y transversalmente con ese propósito que buscas, ¿no? Innovación, sostenibilidad. Creo que esa marca personal se va reafirmando, porque yo creo que ya después me visualizo mucho más independiente en esa misma línea, pero creo que la gente puede en ese camino como apoyar a construir que esa marca se vaya quedando y que generes de esa propiedad de reputación. Di, María Paulina, ¿esto tú lo hiciste basado en una estrategia o nació de ti y se fue dando en el camino y ya lo alineaste? ¿Cómo sucedió? Todo parte, nosotros somos parte de la AmCham hace muchos años, y la AmCham, uno de los directores de AmCham, que es Sandra Reed, trae esta certificación de B Corps al Ecuador. Y uno dice, bueno, que es una certificación más, que es la 27001, la 15000. No, esto tiene que ver mucho con modelos de negocio. Entonces, las empresas B certificadas somos fundamentalmente empresas que, aparte de coincidir en un modelo de negocio rentable, porque tienes que partir de entender de que tu negocio sea rentable, lo que buscamos es dos focos adicionales en nuestros modelos de negocio, y nos comprometemos dentro de nuestro acción, desde la constitución de la compañía, dentro de la constitución de la compañía, tenemos que comprometernos a hacer este cambio en donde confirmamos que los portafolios de negocio que vamos a abrir en el mercado van a tener 3 focos: económico, por supuesto, pero también social y ambiental. Entonces, uno cuando ya tiene que hacer esos cambios en la constitución de la compañía, se replantea si eso era una utopía o si realmente lo puedes hacer realidad. Y creo que cuando hay una determinación, eso sí que tiene que venir del director y tiene que venir de los accionistas, es difícil. Todo parte de una decisión. Pero yo creo que en el Ecuador, fundamentalmente, la parte social y el vínculo con el sector privado han estado siempre de la mano, y yo creo que mucho de nuestra reputación hoy, que es mal vista o muy ligada a la parte política, es porque el sector privado nos vemos muy tímidos de actuar activamente de manera conjunta con la problemática de la parte social que la que genera una conexión con nosotros. Para entenderte, María Paulina, o sea, ustedes como Grupo Entregas, tú siendo la marca personal, has buscado tener esa exposición para, de alguna forma, primero personal y segundo, ayudar a Grupo Entregas y a esa exposición. Entonces, desde mi punto de vista, creo que tú has buscado mostrar que la inclusión ayuda, que crea valor en la toma de decisiones. Y recuerdo que hace unos 4 años que te visitamos en tu oficina, en tu casa, conversamos de esa problemática de la inclusión de la mujer en los directorios. ¿Ustedes como Grupo Entregas lo viven? Sí. ¿O están por ahí todavía? Porque es difícil. Sí, es súper difícil, lo vivimos, estamos justo en este proceso de esta transición, que es una transición, yo te diría que en empresas familiares de las más duras, como ceder posiciones, como esta es una primera generación que adicionalmente tiene mis hijastros recién conviviendo con la organización. Hace un momento estaba escuchando de las historias de otras empresas en donde preguntaron si quieren, si no quieren. Bueno, creo que esto ha sido un súper libre decisión, y han querido tomar la posta desde abajo, como desde pasantes, desde aprender el negocio y entender el negocio. Seguramente a uno le iba a ir en eso, en ido incluyendo. Creo que como Boris y yo venimos del mundo corporativo, no de empresas familiares, tenemos un ejemplo de gobernanza distinto, porque yo no vengo de
digamos, de una historia, de una expresa familiar. Entonces, creo que lo vimos muy natural se aplica esa posición y comienza desde el punto más bajo y de ahí que siga, digamos, Fluya. de ahí que fluya. Lo que nos ha costado muchísimo es dar el parámetro a los gerentes que están calificando a mis hijastros, porque claro, tú tienes que decir, es la misma vara, o sea, no puedes tú decir porque es hijo de... porque muchas veces te ven, casi siempre ven como si es el hijo del gerente general, entonces no le voy a hablar o no le voy a llamar, ¿me entiendes? Entonces yo creo que una de las cosas que ha ayudado muchísimo es que si la cabeza o si el doliente, por así decirlo, deja que esa gobernanza fluya, finalmente ellos toman su propio camino y yo no te podría decir o garantizar la estadía de mis hijastros en la organización, pero sí te puedo decir que hemos sido muy, digamos, y más que todo muy transparentes en que ellos se tienen que ganar esa posición en el tiempo. Y yo creo que te permite como una transición un poco más sutil, porque también te permite esta elección de formalidad y de gobernanza para los gerentes que antes nunca habían tenido eso. Nosotros una de las cosas que tenemos dentro de la política es que no está, aparte de la familiaridad que tenemos entre accionistas, por así decirlo, no hay ningún gerente, no hay nadie involucrado en la organización que sea con grados de consanguinidad, al menos hasta tercer grado nuestros. Entonces ellos siempre han visto súper transparente. Sí. Un protocolo familiar, una de las reglas. Esa es una regla básica. ¿Es empírica o ya lo tiene? Nosotros estamos instrumentando, estamos en las conversaciones difíciles, pero algo que hemos acordado ya desde antes, yo creería que desde unos 7 años, que es cuando comenzó un proceso de transición, es el que no teníamos familiares en ninguna posición. Y creo que el ejercicio de que los hijos de Boris comiencen a ser parte de la organización te da otro pie, o sea, te vincula a nuevamente generar esa asesoría de cuáles son los siguientes pasos que tienes que dar, si bien no hay una coyuntura de este va a ser tu canal de crecimiento, porque no hemos buscado eso. Es cómo seguir en ese camino también. Y María Paulina, acá, pensando a futuro, ustedes tomaron esa decisión y lo están haciendo poco a poco. Sí, y dentro del futuro, ustedes establecieron estrategias, supongo, dentro del directorio. ¿Y cómo fue ese trabajo ya en la práctica de armar una estrategia? Creo que partió de una coyuntura, porque a nosotros hubo intenciones de compra de alguna manera, entonces eso hizo que generemos una asesoría de valoración y de ingresión, o sea, de hacer un tema formal, ¿no? De realmente tener este esquema de está bien, si tú tienes una intención, bueno, vamos a tomarlo formalmente. Yo soy financiera, entonces siempre he pensado que esa parte tiene que venir de un asesor que puede estructurar la valoración de la empresa y además que visualice, independientemente si le queríamos vender o no en ese momento, que visualice la proyección del grupo como tal. Súper chistoso porque fue el ex ministro de Economía el que nos asesoró en una primera valoración de la compañía. Y luego nacieron algunas empresas más, porque nosotros somos Grupo Entregas porque nace de una compañía y hoy actualmente somos 4 compañías funcionando. Entonces, claro, eso era como, esto es una fotografía aquí y esto es distinto si es que estamos en líneas de negocio con logística. Entonces, eso nos ha dado mucho como los siguientes pasos, porque claro, cuando te abres al mercado, entras en una posición bastante compleja si es que no tienes la gobernanza escrita de que es quién quiere vender, quién no quiere vender. Todo por escrito es mejor, las reglas claras. María Paulina, quiero enfocarme un poco en situar el rol de la mujer en el directorio. Y básicamente, para las personas que nos oyen, y en especial las mujeres, ¿qué consejo les podrías dar tú
para desempeñar ese rol de una forma adecuada? Creo que es una súper buena pregunta. Bueno, yo formo parte de directorios, tengo el honor de formar parte del directorio, por lo menos de la cámara más grande de la CIP a nivel gremial y de algunas empresas privadas también. Y yo creo que los consejos que les podría dar a las mujeres es que a veces tratamos de entender todo y aprender todo y generar ese aporte como sustancial en donde queremos llamar la atención porque somos ese puntito negro en medio de todos los blancos que son los hombres, ¿no es cierto? Y creo que no necesariamente tiene que ser así. Creo que tenemos estilos distintos. Habemos mujeres mucho más, no sé, más expresivas, más de levantar la mano y hacer oír la voz independientemente de lo que esté pasando. Pero creo que el punto medio ahí es cómo voy consolidando mi imagen en el directorio y conciliando también con los directores, porque es tan importante cómo me ven de cómo me estructuro y socializo con mi director. Esa es la Y buena. cómo genero esa relación a largo plazo. Y amplía tu horizonte, ¿no? Porque estás con gente que es valorada por la trayectoria, por las canas, en muchos casos en el Ecuador, sobre todo por falta de los directorios en términos empresariales y muchos gremiales, por esa trayectoria larga en cámaras, ¿no? Porque, claro, está comenzándose a ver. Ayuda mucho las cámaras al tema empresarial, por supuesto. Sí, entonces yo creo que hay bueno, yo tengo el honor de estar en un directorio de una fundación, en un directorio del sector privado, en un directorio de gremial, y creo que a pesar de que son distintos directorios, creo que juegan el mismo papel dentro de la cancha, ¿no? Que es, uno va construyendo su marca personal, va defendiendo sobre no tienes que saber de todo si estás hablando no sé, si estás hablando de un problema del retail y no estás en ese negocio, no tienes que saber de todo. Creo que el construir más bien tu marca personal de que sepan que estás defendiendo temas como sostenibilidad, si estás hablando ahí, si hay un tema estratégico de cómo nos visualizan al sector privado o generan este tema de valor, como por ejemplo es en mi caso, o si tiene que ver con algo ya que eres mucho más experta, como en el caso de finanzas, que para mí eso es como mirar un balance y visualizar, pero creo que es más bien casi una jugada, no de ajedrez, no quisiera decir como o generarme miedos en eso, pero sí es una visualización, una posición estratégica en cuándo actuar, cuándo levantar la mano y cuándo aportar. Creo que es importantísimo que nosotros estemos ahí en cada una de los directores por nuestras capacidades y no por la cuota y no por el género, pero también no tener esa presión de querer visibilizarse, porque sé que hay una presión de sobresalir y de valorarse, ¿no? Yo creo que hay como un término medio que es que no es fácil llegar, pero que creo que cuando uno se siente segura de levantar la mano y poder aportar, es mucho mejor que cuando si te propones en que cada directorio sí o sí vas a tener que decir algo, y creo que esa presión muchas veces a las mujeres, que casi siempre buscamos tener un checklist para actuar, nos genera mucha presión y incomodidad con los directores de que de pronto no te ven lo natural o lo potente que puede ser. Tú Sí, yo creo que persona. romper esas barreras y en la mentalidad, tal vez, yo creo que machista de alguna forma, pero con el tiempo, los negocios, la globalización, la tecnología, la innovación, redes sociales, inciden en que nosotros hagamos conciencia de que todos
podemos aportar, de que todos valemos, ¿sí? De que el talento ecuatoriano, y hay muchos ejecutivos, directivos, empresarios, emprendedores, pueden aportar con grandes ideas que pueden valer un montón de plata. Y a la larga, yo creo que el rol de las mujeres es indispensable por su forma de pensar, porque ven muchas cosas que tal vez nosotros los hombres no vemos. Y yo, de mi parte, María Paulina, muy agradecido de que nos hayas acompañado esta mañana. Ya nos están alzando por ahí igual las manos, pero de verdad, ha estado muy entretenida la conversación, pero no pierdas ese rol, porque yo creo que es importante seguir rompiendo esos esquemas y buscar esa diversidad en la toma de decisiones en los directores. De mi parte, agradecidísimo, María Paulina, desde tenerte con nosotros. Siempre un gusto estar con ustedes. Gracias, María Paulina. Creo que fue muy importante hoy día conocer de tu parte de mujer directora, entender bastante cómo tú has llegado, cómo tú te has mantenido y valoramos mucho tu actuar, siempre. Gracias, María Paulina. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. Un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias.